inicio, dar instalación a la audiencia de juicio, a pesar de que esta defensa solicitó que se le otorgara la palabra antes de que se diera inicio a la audiencia de juicio, por considerar que el juzgado estaba violentando, como efectivamente lo hizo, no un artículo, sino todo el capítulo 2 del título 3 del Código de Procedimiento Penal. Y es que cuando hay una apelación dentro de la audiencia preparatoria, este capítulo 2 está ordenando que se dé terminación a la audiencia preparatoria, es decir, que la apelación está suspendiendo la audiencia preparatoria, es decir, que la audiencia preparatoria no ha concluido. Y ordena que dentro de la audiencia preparatoria, dentro de esa conclusión de esa audiencia preparatoria, se fije la fecha para adelantar el juicio. Considera la defensa que esto es un derecho y es una garantía de que al juicio asistan todas las partes y que no tengan impedimentos para la fecha en que se va a adelantar el juicio. Y el título 4 en la instalación dice claramente el artículo 366, inicio del juicio oral. El día y hora señalados en la audiencia preparatoria, el juez instalará el juicio. O sea, ya está ordenando que ese juicio se instala cuando, de acuerdo a la fecha que se programó en la audiencia preparatoria. Y el juzgado 23 fijó la fecha por fuera de esa audiencia preparatoria y omitió totalmente aplicar el capítulo 2, que por algo el legislador lo estableció y lo plasmó en el Código de Procedimiento Penal. Esto es importante para mirar el conteo de los términos y para mirar que esta defensa, frente a esa decisión del juez 23 de omitir la aplicación del capítulo 2 del título 3 del Código de Procedimiento Penal, esta defensa presentó solicitud de nulidad de esa supuesta instalación del juicio oral. El recurso fue debidamente sustentado y otorgado por el juez en el efecto suspensivo. Al otorgarse el recurso de apelación, no está en firme el inicio del juicio. Por lo tanto, es procedente la solicitud que he incoado y que por reparto ha correspondido a su despacho, señora juez. Doctor, usted está haciendo un recuento de los hechos procesales. Dice, se otorgó el recurso de apelación en efecto suspensivo, pero no dice en qué fecha, en qué audiencia. Le ruego el favor que sea más puntual. No, señora juez, sí lo dije claramente, bueno, y lo dije que fue el 13 de diciembre del 2010. Bueno, eso sí lo dijo, se intentó instalar. Fue dentro de esa audiencia. Usted dijo que se intentó instalar el juicio el 13 de diciembre de 2010, que el juez lo concedió, cuando usted interpuso el recurso, lo concedió en el efecto devolutivo y debía haberse concedido en el efecto suspensivo. Pero, y prosiguió diciendo otra relación sin dar fechas. Le ruego el favor que para una mejor comprensión de su planteamiento se den las fechas, o porque si se retrotrae y vuelve a reiterar, entonces quedamos dispersos y no comprendemos. Dice que el 6 de octubre se negaron unas pruebas, usted apeló y como defensa, entonces debía haberse concedido en el efecto suspensivo. Del 6 de octubre se saltó al 13 de diciembre, dice que se intentó instalar el juicio, no dijo qué pasó interregno entre octubre y 13 de diciembre, del 6 de octubre. Bueno, lo cierto es que usted pasó y nos relacionó así. Dice que se viola el capítulo 2 del título 3 porque se debía suspender el juicio
Entonces, dice, continuando la audiencia preparatoria, se fija fecha para instalación del juicio, concluida, dice que es como debe hacerse. Ese es el reparo que usted hace, que debe hacerse, una vez concluida la audiencia preparatoria, fijarse por el juez de conocimiento la fecha para la instalación del juicio. Nos dice que se viola entonces el artículo 366 del título cuarto. Luego nos recuenta otra vez que se otorgó el recurso de apelación en efecto suspensivo. Le ruego el favor entonces hacer una recapitulación en orden para mayor comprensión de la audiencia. Bueno, gracias. Sí, señora juez. Dije claro, señora juez, que estaba haciendo un prólogo a la petición que voy a hacer y estoy inmediatamente haciendo los fundamentos de la petición. Entonces, y ahora voy a precisar todas las fechas y el conteo de las fechas, citando todos los detalles que usted me está solicitando, señora juez. Muy bien, doctor. Entonces, los fundamentos jurídicos que nosotros tenemos es el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a la dignidad humana. Y forma parte de la dignidad humana es que se haga pronta y cumplida justicia y que los juicios se hagan sin las demoras, porque el artículo 7º de la misma obra nos habla de la presunción de inocencia que cobija al procesado. Artículo 2, el derecho a la libertad, que es un derecho fundamental, y el artículo 3 sobre los tratados internacionales que con claridad su señoría ha expresado. Y el artículo 10 en cuanto a la actuación procesal, que se debe respetar los derechos fundamentales, la necesidad de que se logre la eficacia del ejercicio de la justicia. Y entre esa eficacia debe estar el respeto a los términos fijados por la ley. E igualmente la prevalencia del derecho sustancial. La jurisprudencia ha sido muy precisa en dos sentidos. Uno, en cuanto a la Corte Constitucional, en la sentencia C-1198-08, con ponencia del doctor Nilson Pinilla, diciembre 4 del 2008, al resolver la exequibilidad o no del numeral 5 del artículo 317, que es el que nos tiene abocados en esta audiencia. Allí dijo la Corte Constitucional que declaraba exequible ese numeral 5 en el entendido de que las causas deben justificarse con hechos externos y objetivos constitutivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia. B, que la audiencia debe iniciarse cuando desaparece la causa, a más tardar en la mitad del término del numeral 5 del artículo 317 de la Ley 599 del 2000. Y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en el radicado 30363 de febrero 4 del 2009, magistrado ponente María del Rosario González de Lemos, en donde allí brevemente dice que al procesado le asiste un derecho a la igualdad hermenéutica en la contabilización en forma ininterrumpida de los términos del artículo numeral 4, artículo 317, que se hace extensiva al numeral 5 al mismo artículo 317. E igualmente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, número 28.288, en donde la Corte manifestó que los términos deben contarse de manera ininterrumpida, es decir, deben ser calendario. Yéndonos a la cuestión fáctica, esta defensa hizo los siguientes cálculos. El escrito de acusación se presenta el día 30 de junio del 2010. En la fecha de intento de instalación del juicio es el 13-12 del 2010.
Entre esos dos recorridos de tiempo, esta defensa encuentra que hay 165 días calendario. Si comparamos los 165 días calendarios con lo que ordenan el artículo 317, numeral 5, se ha superado, modificado por la ley respectiva, se han superado los 90 días calendario. Como este es un derecho aparentemente objetivo, sin embargo hay una subjetividad, como lo dije al citar la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Hay unas justificaciones que deben ser de fuerza mayor y que no se deben atribuir ni a la justicia ni al juez. Así es que entre el escrito de acusación y la primera audiencia preparatoria, reitero, escrito de acusación 30 de junio del 2010 y primera audiencia preparatoria 24 de agosto del 2010. Allí han transcurrido 56 días calendario. Entre la primera audiencia preparatoria manifestada anteriormente, que es el 24 de agosto, y la segunda audiencia preparatoria, 15 de septiembre del 2010, transcurren exactamente 21 días calendario. Entre esta segunda audiencia preparatoria y una tercera audiencia preparatoria transcurren otros 21 días, es decir, entre el 15 de septiembre del 2010 y el 6 de octubre del 2010. Entre la tercera audiencia preparatoria y el juicio apelado, el inicio del juicio apelado del 13 de diciembre del 2010, han transcurrido exactamente 67 días. Acá encontramos, sin contar los dos tiempos entre las tres audiencias preparatorias, encontramos que llevamos 123 días, que son los 56 entre el escrito de acusación y la primera audiencia preparatoria, 56 días, más los 67 que estamos diciendo entre la tercera audiencia preparatoria y el juicio del 13 de diciembre. Eso nos suma 123 días. Entre la tercera audiencia preparatoria del 6 de octubre del 2010 y la lectura del fallo de segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, que fue el 9 de noviembre del 2010, han transcurrido 33 días. Recordando que venían con un efecto devolutivo. Entre la lectura del fallo del Tribunal Superior, el 9 de noviembre del 2010, y el juicio... ¿Cuál fallo, doctor? No sé, hasta aquí reiterado. En conclusión, encuentra esta defensa que el total de días de 165 entre el escrito de acusación y el juicio del 13 de diciembre del 2010 han transcurrido 165 días. Si se fueran a descontar los 21 días de entre las primeras dos audiencias preparatorias y entre la segunda y la tercera, que son otros 21, y los 33 días que van entre la tercera audiencia preparatoria y el fallo, que son 33 días, eso sumaría 75 días calendario. Doctor, usted me habla de fallo. ¿Cuál es el fallo? Es el fallo de segunda instancia, en donde se resuelve la apelación frente a los recursos de la negación de las pruebas que se habían solicitado. ¿Y cuál fue el resultado de ese?